¿Qué tal? Estamos en la contragolpe en este programa dominical que tanto es esperado por un conjunto de personas que nos hacen el honor de escucharnos. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, sí, este programa tan esperado y también tan esperado para quienes tenemos la oportunidad de participar en la Contragolpe, por supuesto. Y así es, les damos la bienvenida a este programa. Fíjate, Conchita, que esta semana ha sido una semana de altibajos en términos climatológicos, porque lo mismo hace calorcito que llueve fuerte o que también en la madrugada hace bastante frío, a tal grado que jala uno las cobijas que había desechado al principiar el sueño. Pero bueno, es parte de la vida, hay que disfrutarla, vivirla, sentirla y sobre todo, pues creo que es muy importante estar conscientes de que todo lo que vivimos ya no se repite, sino que el instante es el que pasó y ahí se quedó. Claro, y eso es bien, bien importante porque dicen que cuando uno vive en el pasado, vive deprimido y cuando uno vive en el futuro, vive angustiado. Que el presente, el aquí y el ahora es el que nos regala los momentos más extraordinarios, más bonitos, más plenos. Por eso mismo, por lo efímero, porque no sabemos si lo vamos a tener después. Así que, pues a disfrutar de esta mañana de domingo, ¿qué más nos queda? Y qué sorpresa nos regaló la Tierra el 19 de No, septiembre, terminado el simulacro 50 minutos después y que tiembla de verdad. pero ha habido una bola de teorías que, bueno, para los que son muy dados al sensacionalismo, esto tiene que ver con las grandes fuerzas y que, no sé, atraemos con la energía. Bueno, respetable todos los criterios. Lo cierto es que van 3 días, 19 de septiembre de distintos años, en 1985, terrible por cierto, en el 2017 también para Oaxaca fue muy Y para fuerte México. y para México. Sí. Y ahora, pues prácticamente en este mes de septiembre del 2022. Qué coincidencias. Pero como sea, teoricen ustedes o piensen lo que quieran pensar muy respetablemente, lo aceptamos. Pero bueno, la realidad es que, pues sí, hay un algo que no sabemos qué es, pero qué coincidencias, Dios mío. Qué coincidencias y qué distintas reflexiones, como usted dice, algunas pues según desde donde lo pensemos nos pueden parecer inverosímiles, imposibles, también incomprensibles cuando escuchamos los datos estadísticos y los datos de los geólogos que están tratando de decirnos, pues es una simple coincidencia. Dicen que es 1 en 133,000 y tantos la posibilidad de que pudiera repetirse otro temblor, pero bueno, se repitió y yo revisaba estas estadísticas de los terremotos en Oaxaca, licenciado, pensando que lo que íbamos a encontrar es que en septiembre tiembla mucho en Oaxaca, pero estos terremotos fuertes de Oaxaca han ocurrido en junio, fíjese. Claro. Entonces, también no es que septiembre sea un mes en el que tiene que temblar, pero pues ahí están las coincidencias. Yo tengo un gran amigo que es mi compadre, por cierto. Le mando un saludo hasta Monterrey, donde vive desde hace muchos años con mi comadre Jacibe. Me refiero al licenciado Gabino Cuevolaños, que presiente los temblores. Comienzan a sudarle las manos y comienza a ver el cielo y dice, va a temblar y tiembla. Ay, mire. Pues hay gentes que lo resienten de alguna manera, ¿no? Bueno, incluso, pues las aves o muchas otras personas o personajes, ¿cómo llamarles para no humanizarlos, sino del mundo animal, también lo resienten, ¿eh? Claro. Lo resienten y es bárbaro cómo comienzan a avisarle al ser humano que algo malo va a pasar o que algo va a pasar. Claro, empiezan a actuar distinto, pero es la conexión que hay con la naturaleza. Ahora fíjate que haciendo estadística, aunque no somos muy dados a No, eso, ajá, en 1985 hubo cantidad de muertos. ¿Cuántos? Nunca se va a saber. claro. Hay cifras oficiales, pero nunca se van a saber, pero fueron varios miles. En 2017, cuando menos aquí en Oaxaca, creo que fueron 2 o 3 muertos, algo así. Y el pasado mes, digo, precisamente en este mes de septiembre, creo que fue un muerto nada más en la ciudad de Oaxaca o
En la zona general de la República Mexicana creo que hubo 2 muertos nada más. O sea que de alguna manera ya comenzamos a tener una cultura para la prevención de pues, la seguridad que debemos tener ante los temblores. Sí, los temblores nos han dejado esa cultura de la protección civil que debemos tomar en serio y que debemos seguir practicando con toda formalidad, pues porque es lo único que tenemos para protegernos en una tierra que sabemos que lo único seguro que tenemos es que tiembla en cualquier momento. Bueno, pues Sol, ya estás aquí. Qué bueno, porque nos vas a dar tu comentario cultural de esta semana. Adelante, Solecita. ¿Qué tal, amigas y amigos de Contragolpe? Con el gusto de saludarlos iniciando la última semana de septiembre. Les platico que el Museo de Filatelia presenta 2 exposiciones temporales. La primera, llamada Yuku, que es una invitación a la reinterpretación de nuestro propio camino. Es un diálogo con las visitas y negociaciones que Rame Cuen hace con el pasado. La segunda es la exposición fotográfica Tiempo de Danzón de Cristina Kahlo, que se presenta en el patio del Espejo de Agua. No te quedes sin verlas. La Fonoteca Juan León Mariscal nos invita al concierto con el dúo Susamen, que se llevará a cabo en el patio del Centro Cultural San Pablo el próximo jueves 29 de septiembre a las 7 de la noche. Y aunque no es necesario hacer reservación, ya que el acceso se concede según la llegada al público, el cupo es limitado. Y si no puedes asistir, sigue la transmisión del concierto en las redes del Centro Cultural San Pablo. La entrada es libre. El Museo de los Pintores Oaxaqueños inauguró la exposición titulada Amalgama, del maestro Luis Hamsch. Visítala en Independencia 607 en el centro de la ciudad. El pasado 17 de septiembre, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo cumplió 26 años de trabajo. El espacio, fundado por el maestro Toledo el 17 de septiembre de 1996, está dedicado a promover la fotografía a través de exposiciones, talleres y conferencias. Como parte de la celebración, se imprimieron playeras, hubo un set fotográfico y mucha música. Muchas felicidades. La Casa de la Cultura Oaxaqueña amplió sus horarios para las visitas a sus galerías, que se abrirán a partir de las 11 de la mañana y el cierre a las 6:30 de la tarde de lunes a viernes. Así que no te puedes perder las 4 exposiciones que presentan: Andamios de una identidad del colectivo Tlacolulocos, Terraria de Ariadna Rojas, Ayukha Ay Eikok, una fabulación basada en un mito mije de los artistas Mariana Boley, Dr. Lacra y Taca Fernández, y Para los que adoran el sol, de la artista visual Phoebe Boswell. Para asistir, el uso de cubrebocas es obligatorio. La joven oaxaqueña Ana Silvia Cantú presentó el pasado sábado 17 de septiembre su ópera prima dentro del género documental titulada El Chef Zapoteco, pieza que fue seleccionada en la muestra llamada Raíces, Pueblos Indígenas y Originarios, por Shots México. Muchas felicidades a la joven cineasta, a su mamá, la querida Mariana Cantú y por supuesto a doña Rosa Silvia García Pineda. Amigas de Contragolpe. Continúa la preventa del libro Espacios Culturales con 550 textos de la pluma del querido amigo Guillermo García Manzano. Esta es la 4ª edición. Aparta tu ejemplar en Carteles Editores, que se ubica en Colón 605 en el centro de la ciudad. Y me despido. Recuerda que para asistir a las exposiciones y actividades presenciales es necesario el uso de cubrebocas y cumplir el protocolo sanitario que marca cada recinto. Este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook y Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Un abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad Alvarado Juárez, por esta nutrida agenda cultural. Gracias por recordarnos que Oaxaca Espacios Culturales todavía está en preventa durante esta semana. Así es que si usted no ha apartado el suyo, vaya, llámenos por teléfono, y también gracias a todas las personas que se han interesado por tener este material de primera y muy útil. Y bueno, pues es el momento de hacer nuestro primer corte. Gracias a La Mexicana, que nos permite transmitir a través del 570 de AM, del 94.9 de FM. Gracias a ustedes que nos reciben en las redes sociales. Gracias porque ya estamos aquí, ya empezamos. Así es que quédese, estamos en A Contragolpe.
Un espacio cultural. De fiestas y tradiciones oaxaqueñas, tianguis o mercados de Oaxaca. Tradicional costumbre son los famosos tianguis o mercados populares. Oaxaca, celoso guardián de su legado histórico, revive en las plazuelas de sus pueblos el gusto de regatear y dejarse seducir por lo adquirido. Los principales tianguis del estado se efectúan en las poblaciones siguientes. Domingo en Tlacolula. Aquí se saborean los diversos y exquisitos guisos de la región. Los principales productos son la mantequilla, el queso y un sabroso pan de huevo. Existen 2 destilerías de mezcal de maguey. Martes Atzompa. En este lugar es donde los artesanos exponen sus más variadas creaciones de la famosa loza verde, transformando el barro en diversas cantidades de productos que se caracterizan por mostrar un vidriado que refleja una extensa gama en tonalidades verdes. Miércoles en Etla. Es aquí en donde se pueden adquirir quesos y quesillos de gran calidad, teniendo además la oportunidad de observar su procesamiento. Jueves en Saachila. El principal comercio son comestibles de la región, carnes en general y venta de animales de corral. Viernes en Ocotlán. Este tianguis es el más importante de los valles centrales. Presenta una gran variedad de mercancías, café, cacao, chocolate, cereales e infinidad de productos más. Sábado. Este día toca a la ciudad de Oaxaca. En él se expone lo más completo e interesante de los productos. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe. Y Conchita, el día de hoy vamos a tocar un tema, pues que es muy interesante. Ha sido muy antiguo y muy actual. Me estoy refiriendo a los mercados tradicionales, no solamente de Oaxaca, de toda la República Mexicana y de toda América, digamos, ¿no? Sobre todo haciendo especial énfasis en un pivote histórico que es interesantísimo, que era el famoso mercado de Tlatelolco. Así es, y además a los mercados como estos espacios de abasto, como estas soluciones que se dieron en los pueblos antiguos, pues para el abasto de las poblaciones, para el intercambio de las mercancías y también para el intercambio de las noticias, y en un momento hasta convirtiéndose en centros de agradecimiento y centros ceremoniales, como lo vamos a ver, porque cuando se abrían los bultos en los pueblos antiguos, en el México prehispánico, pues también se agradecía por la oportunidad de estos intercambios y se convierten en importantes santuarios. Y fíjate que no ha cambiado mucho, ¿eh? No ha cambiado mucho porque de alguna manera, por ejemplo, la doctora María Luisa Acevedo Conde, que es una eminente socióloga y antropóloga, nos habla acerca de los mercados y de cómo eran los mercados antiguamente, y prácticamente hace una relación que nos trae hasta el presente, y es prácticamente lo mismo. Pueden cambiar algunas pequeñas cosas, pero en esencia la organización es la misma. Primero hay que tomar en consideración que en el caso Oaxaca, tengo yo entendido que hubo una especie como de quitarse las cadenas centralizadas de la Gran Tenochtitlan y principalmente de Tlatelolco, donde pues prácticamente conjuntaba todas las mercaderías que había en aquel entonces y que venían de distintos puntos de Mesoamérica. Tan es así que fue grandiosa la influencia que tuvo para el resto de Mesoamérica. Tal vez algunos pueblos no, porque pues fueron muy aislados, pero la realidad es que la mayor parte de ellos sí conservaron, digamos, esa influencia y después trataron de liberarse, como es el caso de Oaxaca, que quiso liberarse de lo que era prácticamente un sistema establecido por pues, los aztecas. Y al hacerlo, pues definitivamente se generaron nuevas formas de organización. ¿Te acuerdas que hablaba la doctora Acevedo Conde
de un mercado nuclear, algo así, en donde comenzaron a hacerse mercados zonales prácticamente. Y eso lo vivimos ahora, ¿no? Claro, y algo que ella también menciona en este texto es como de esto que usted hace referencia de estos pueblos prehispánicos que sí tenían este sistema solar, que al centro tenían un mercado principal y que después resolvían el abasto mediante tianguis en las poblaciones aledañas. Y ella habla de estos mercados prehispánicos también, de cómo había uno central donde se expendían los productos de la zona, de la región, pero después llegaban estos pochtecas o estos comerciantes que andaban en el camino, que abrían sus bultos literal en los caminos y que ahí se hacía también una vendimia importante que resolvía el que se trajeran productos de tierras lejanas, que es algo muy similar a lo que vemos en nuestras plazas, en las plazas que conocemos habitualmente. Y por otro lado habla de cómo se fusiona las ferias españolas que se hacían los españoles cuando llegan, tiempo después, fusionan estas ferias españolas que ellos tenían en las fiestas patronales con este modelo de comercio también organizado del mundo prehispánico que llamaban tianguis y que no manejaba dinero, sino manejaba lo que llamamos este intercambio de especie, el trueque, que es lo que ellos hacían, y a diferencia de los españoles que ya trabajaban con monedas, que ya comerciaban con monedas. Lo que conocemos hoy como plazas, como mercados, como nuestros días de plaza, que tanto nos gustan y que tanto nos llaman, y mandamos un saludo porque sabemos que los mercados nos están escuchando, lo que conocemos como sistema de plazas y de mercados no es otra cosa más que cómo se fueron adaptando estas dos tradiciones que se encontraron a la llegada de los españoles. Fíjate que es importantísimo porque tenemos que entender que el mercado fue un centro de recepción de mercaderías. Lo que sucede es que una zona produce determinado tipo de alimentos agrícolas, ganaderos, etcétera, pesqueros, y pues tipo de vegetales que de una u otra suerte también nutrían a nuestra población. Pero la realidad es que una comunidad no tenía de todo. Entonces, precisamente lo que tú dices, los pochtecas o los comerciantes o simplemente los que bajaban de las serranías o de algunos lugares cercanos a ese mercado solar, pues traían otras mercaderías y entonces se hacía el trueque. Por cierto, aquí en Oaxaca existe un trueque que es precioso, que es el mercado donde se cambian animales. ¿Los baratillos? Los baratillos, que pues yo tengo entendido que se iniciaron en distintos lugares, pero fueron muy importantes en Ocotlán y ahora en San Antonino, Castillo Velasco. Pero bueno, la organización ha sido y será por muchos años, pienso yo, la misma. Vamos a hablar de dos aspectos que son interesantísimos, porque aparte de los que están distribuyendo sus productos en el tianguis, en el mercado, estando sentados, la verdad es que hubo dos tipos de personajes que se distinguieron. Uno fueron los atajadores y otros los regatones, que vamos a hablar un poquito más adelante. Los dos padrísimos, porque además siguen vivos. Pero también algo muy importante que yo creo que ahora que hablamos de estos temas comerciales de comercio antiguos, no hay que olvidar que justo estos campamentos que se establecían en el camino de los pochtecas, pues dieron origen a asentamientos tan importantes como esta ciudad de Oaxaca, que en la parte más alta del Guajal, en ese que conocemos como Cerro de la Bella Vista o Cerro del Fortín, estableció un campamento de estos por órdenes de Ahuizotl allá por los años de 1481, y que tenía que ver con el que pudieran estar en un lugar seguro y pudieran descansar, además de la otra razón militar y política, que era la vigilancia lo que usted decía hace rato, a estos zapotecos de Sachila que estaban un poco en desacuerdo con el dominio azteca. Y con el dominio, pues también los mixtecos. Claro, que había ahí desavenencias, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si antes de irnos al corte decimos cuáles son los días de mercado en Oaxaca y sus valles centrales? Claro.
Claro, el primero que queda, que se establece es, por supuesto, el sábado, que es aquí en la ciudad de Oaxaca. Acuérdense que el mercado antiguo se hacía en estas partes donde hoy están los mercados del centro de la ciudad y que se extendía cuando venía Tianguis hacia lo que se llamaba la Plaza de Cántaros, que es la Alameda, concretamente, que cuando yo era niña, me acuerdo, se extendía por estas calles ¿qué es? 20 de noviembre, todas esas zonas hacia el periférico, se ponían esos tianguis hasta que se tomó la decisión de construir esa central de abasto que se lleva a todos estos comerciantes que vienen de fuera los sábados para hacer este día de plaza. Luego, los domingos, pues uno de los consentidos de los valles centrales. El de Tlacolula. El de Tlacolula, a donde también convergen o a donde bajan pues todas las poblaciones aledañas y donde uno puede comprar todavía productos de toda la región. ¿Se acuerda usted que alguna vez que hicimos un programa de Tlacolula se leyó una crónica preciosa donde se decía que el membrillo, que los duraznos, que todo lo que se recolectaba en la sierra y que bajaba a ese mercado de Tlacolula a venderse en el tianguis? Bueno, fíjate que hay otro mercado que es importantísimo, tan importante como el de Tlacolula y que acabamos de hablar de él, pero este se presenta los viernes, es el de Ocotlán. Sí, por supuesto, y que mencionamos el Baratillo hace rato. Que mencionamos el Baratillo. Ahora, en Etla y en Cimatlán, pues son los miércoles. Los miércoles, sí, y en Ejutla y Sachila son los jueves, y en Miahuatlán se realizan los lunes. Y lo que es muy interesante es que en cada uno lo que va a encontrar son los productos de la región, todavía estas producciones locales, esta gente que cosecha y lo que tiene lo va a vender, que alimenta a los animales y lo que tiene lo va a vender. Y no lo estamos mencionando como con este romántico empeño de decir, ay, tan bonito y tan pintoresco y tan lindo. No, son soluciones sabias a la economía, porque ahora, después de cuántos años, la misma ONU establece que el comercio local, que los mercados locales son la verdadera fuerza de la economía. Entonces, sí tiene mucho sentido el consumir en estos espacios. Claro. Pues no sé si ya tengamos la necesidad de irnos a un corte. Pues vamos a continuar platicando de esto y sobre todo invitándoles para que vayan ustedes, por supuesto, a consumir a los mercados, para que nos hagamos parte de esas dinámicas de los mercados locales, donde lo hemos dicho muchas veces aquí en A Contragolpe, encontramos a nuestras amistades, a nuestros marchantes, a nuestros vecinos, donde seguimos con este hábito de intercambiar noticias y todavía tener el privilegio de consumir productos locales. Pues ya vamos a continuar en este espacio. La invitación es a que nos saluden, nos diga usted a qué mercado va, qué es lo que compra en el mercado, si prefiere comprar en el mercado o comprar en las grandes tiendas. Vamos a seguir haciendo este recorrido maravilloso por los mercados en Oaxaca. Quédense en este espacio. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues continuamos con este recorrido por los mercados, por el comercio en Oaxaca, ese comercio que es tan cotidiano, pero que tiene una historia tan antigua y que sigue viva cada que vamos a uno de nuestros mercados que tanto queremos aquí en la ciudad de Oaxaca. Fíjate que, como dijimos al principio de este programa, hubo un mercado que, desde el punto de vista de los estudiosos, de la investigación, etcétera, pues fue el más importante que hubo en la época prehispánica, que me estoy refiriendo a lo que estaba ahora muy cerca de la Gran Tenochtitlan, pero que era prácticamente el mercado de Tlatelolco, que se distinguió precisamente por eso, porque ahí existía un mercado tan importante y tan grande que influyó al resto de Mesoamérica. Y creo que, de alguna manera, pues Bernal Díaz del Castillo, cuando llega ese historiador, ¿no? Soldado, cronista. Historiador, cronista, cuando llega y conoce el mercado de Tlatelolco, se maravilla
De la misma manera que me imagino abrieron los ojos cuando, desde lo que ahora se llama el Paso de Cortés, entre los volcanes Popocatépetl e Ixtaccíhuatl, que desde ahí ven el Valle de México, que se quedan maravillados de la hermosura y del lago que se reflejaba, no sé, una preciosidad de vista. De esa misma manera ha de haber abierto los ojos el conjunto de españoles que llegaron por ahí, por Tlatelolco, y vieron lo que era el mercado. Porque, como decía Bernal Díaz del Castillo, el zumbar y el ruido de la plaza de Tlatelolco, hombre, yo creo que pues era más o menos igual o muy similar o muy parecido a los que en Constantinopla y en Roma existen como grandes mercados también. Porque es cierto, hay una algarabía especial en los mercados, claro, cosa que no sucede en los grandes almacenes actuales, porque ahí lo que predomina es un micrófono de alguien que promueve un producto o una serie de productos. Pero aquí no, aquí era el gritón, el que tenía más saliva, tragaba más pinol. O sea, había que buscar la forma de anunciar sus productos, y el griterío era maravilloso y la algarabía era igualmente maravillosa. Bueno, a tal grado que asombró a aquellos primigenios españoles que llegaron a Tlatelolco. Y que también queda consignado este mercado de Tlatelolco en las cartas de relación de Hernán Cortés, claro, que por supuesto también va describiendo lo que se vende, cómo venden la plata, cómo venden el oro, cómo venden los productos para las casas, los animales de la alfarería. Y algo también que yo leí en aquel libro que se hizo este año, licenciado, sobre la Mixteca, es lo que escribe Juan Arturo López Ramos sobre los mixtecos, donde los describe como grandes comerciantes. Dicen que los mixtecos era un pueblo que llegaba muy lejos con sus productos, ¿no? Que eran muy preciados, como la orfebrería y también la alfarería, y que se encontraban en esos mercados. Por eso ahorita que usted describía ese bullicio, yo me imaginaba como una Babel, porque es un bullicio en muchas lenguas, sí, no solamente en náhuatl, porque a ese mercado de Tlatelolco llegaban, así como los mixtecos, de distintos pueblos a comprar lo que se iban a llevar a sus casas o lo que se iban a llevar para comerciar en otras tierras. Entonces, yo creo que todas las crónicas que se puedan leer se pueden quedar chiquitas contra la inmensidad de lo que debía haber representado este mercado de miles de personas. Si quieres tener una idea más precisa de lo que estamos hablando, yo creo que hay que leer a varios autores que han escrito sobre los mercados en Oaxaca. Empecemos por Burgoa. Claro. Burgoa, aquel gran historiador, padre de la historia oaxaqueña, diría yo, dominico él, palestra historial y... Ay, se me olvidó el otro nombre. Algo de geografía. Sí, geografía, se me fue el nombre, pero él escribe cosas maravillosas también, que después retoma otro gran prelado, que fue José Antonio Gay, en su historia de Oaxaca, que por cierto, esa historia de Oaxaca, gran parte de ese libro, que es maravilloso y que lo podemos encontrar en cualquier librería y que es obligado leerlo. Claro. ¿Sabes dónde se escribió? En Los Siete Príncipes. Sí, en lo que es la casa cural, claro, de Los Siete Príncipes. Ahí escribió gran parte de su obra José Antonio Gay. Claro, porque se dice que él estudió en el seminario en Costa Rica y vino como prelado a Los Siete Príncipes ya para dar sus servicios. Pero él era mexicano. Él era mexicano, claro, él era mexicano. Y él tenía como interés, como su gusto, la historia, e incluso él tiene que renunciar a los servicios de la iglesia e irse con sus propios recursos a la Ciudad de México a concluir esta historia, este libro que usted refiere, y que se convirtió en un libro básico de consulta para quien quiere conocer sobre historia de Oaxaca. Bueno, y otros libros más, pues Oaxaca en el centenario de la independencia nacional. Hay que leer a Jorge Fernando Iturribarría también, hay que leer el gran historiador Martínez Gracida, en fin,
yo creo que todos tienen siempre una referencia a los mercados en Oaxaca, pero pongamos a pensar en otra cosa que es importante. No había bestias de tiro cuando llegaron los españoles acá. Ellos fueron los que trajeron básicamente pues a los caballos, a los burritos, a los toros, al ganado, pues. Pero entonces, ¿cómo le hacían para trasladar desde lugares tan lejanos Exactamente. las mercancías que luego iban a vender en Tlatelolco o de Tlatelolco que iban a expender para otros mercados en otras regiones de Mesoamérica? Yo creo que hay algo que es importante y que nos refiere también. Tengo entendido que Bernal Díaz del Castillo, no Bernal Díaz del Castillo, sí, Bernal Díaz del Castillo, cuando habla acerca de lo que se consideró como, tiene unos nombres en náhuatl, ahora verás, eran Petlacali y otro que también era Tlaxcali, como lo llaman en Oaxaca, que eran prácticamente cargadores. Eran los aditamentos que se ponían, porque se acuerda que el cargador era el tameme. El tameme. Y ellos se ponían este instrumento que era el petlacali, que era como una gran bolsa que se sostenían en la cabeza con un cuero, con una cinta fuerte, y que en la bolsa cargaban todos los productos, y así transitaban las grandes distancias. Y que inclusive para poder resistir y para poder ser protegidos llevaban un bastón, un bastón negro, que de alguna manera tenía una, pues digamos, forma de una deidad, sí, que era la que los protegía en esos terribles caminos de aquel entonces. Claro. ¿No? Oiga, voy a llegar a otra conclusión, porque hace un rato que oía yo el término petlacali, de ahí proviene entonces el que a las maletas les llamemos petacas. Pues tal vez, porque ¿no? yo solo en México he oído que dicen, tráete tus petacas. No, y si lo dices en otros lugares, lo toman en doble sentido, claro, como la parte posterior de una dama, ¿no? Pero fíjese, también tiene que ver, o cualquier persona, sí, porque claro, es aplicable a mujeres o a hombres, pero tiene que ver con que se carga en la espalda, es algo que traemos en la espalda. Y más o menos igual a los tamemes, ¿no? Nomás que el tameme lo que transportaba era personas. Ya. Y estos otros transportaban las mercancías. Las mercancías. Qué interesante, de veras, ¿eh? Sí. Ya cuando llegan los españoles y traen, pues, los ganados, vacunos, pues, el porcino, las ovejas. Todo ello. Sí. Pero ya cuando traen caballos y burros y mulas, bueno, las mulas era la consecuencia del cruce entre un caballo y un burro. Sí. Fue un caballo y una burra, o un burro y una yegua. Esa es la mula. Y le llaman mula porque ya no puede reproducirse. Ya no se reproduce. ¿Sí? Sin embargo, sí pueden hacer de esa combinación. Pero cuando ya llegan ellos, entonces ya comienzan, pues, a facilitarse los traslados de mercancías. Tan es así que, por ejemplo, tenemos una leyenda preciosa que forma parte de la historia y que tal vez la rellenaron de ese legendario decir, cuando pues se descubre que una recua de la Virgen de la Soledad, sí, claro que sí. Venían trayendo mercancías, venían de Centroamérica, creo, iban hacia o venían de Veracruz y venían al sur. Lugar, yo ya no ya recuerdo. Nos van a... Luis Felipe Sigüenza ha hecho esa conferencia de la Virgen de la Soledad. Que es muy bonita, por cierto. Sí, se acuerda, qué bonita. Pues no sé, yo creo que hay que leer mucho para poder meterse de lleno a explicar el por qué, teniendo la limpieza brutal que tienen los centros comerciales. Pues voy a decir algunos nombres, aunque no son muy dados. Los gigantes, los Chedrawis, los que otros tú conoces mejor que yo. Pues mire, todos estos que responden a la gran globalización que estamos viviendo y que a veces caemos porque a quien no le gusta o a quien no le entusiasma comprarse un café que fue hecho en Brasil o comprarse una selección de verduras que se cultivaron en Estados Unidos, pues claro que te da hasta mucha elegancia, ¿no? Curiosidad, quieres probar, y eso es muy válido, pero no ha matado a los mercados. Claro, no ha matado a los mercados porque la gente es inteligente, porque sabemos que, como usted lo decía, lo que requiere menos refrigeración,
lo que podemos consumir fresco, lo que se produjo cerca de tu casa, es lo que te va a hacer mejor para tu salud. Incluso los naturistas dicen la fruta de estación, la fruta de temporada, es la que necesitas consumir para hacerte fuerte para las enfermedades que trae la siguiente temporada. La naturaleza es sabia. Entonces, bueno, pues sí podemos ir y curiosear en esas grandes tiendas y a veces encontrar cosas interesantes. Y ¿sabes qué? Que ahorita que estoy oyéndote, se me vino a la mente el hecho de que los nuevos mercados, supermercados, grandes almacenes, han traído como consecuencia también el desarrollo de productos que antes en una región no se daban. Exactamente, sí. Y eso es importante. Pero ¿dónde van a caer esos productos? Al mercado tradicional también. Ahí llegamos. Vaya, es algo hermoso, no sé. Vamos a seguir hablando de estos mercados y de los maravillosos productos que podemos encontrar ahí y de la historia tan interesante que ha transcurrido para que lleguemos a los mercados que tenemos en la actualidad muy cercanos a nuestras casas. Quédense en este espacio, estamos en A Contragolpe. Pues ya estamos en la parte final de este programa de A Contragolpe, pero oiga, Conchita, hay un término que se ha manejado mucho desde, quién sabe cuándo, el marchante. Claro, qué nombre tan bonito para hablar a esa persona que nos va a vender, que nos va a comerciar. Yo había oído que viene del francés, que tiene que ver con marchand o con mercado. Con mercado, ajá. Y es el que está en el mercado. Y cuando hablamos de marchante, por lo menos a mí me tocó y recuerdo mucho al señor Amancio, que en el mercado del centro, en el mercado que es Benito Juárez, él tenía un extraordinario puesto de frutas y verduras en el que encontraba uno de todo de gran calidad, y quienes vivíamos cerca del centro, pues ahí íbamos a comprarle al marchante, que después se convirtió en un personaje imprescindible para la dinámica de los mercados. Leía yo ahora, con motivo de que falleció hace algunos meses, lo bonito que escribían de él, recordándolo como un hombre generoso, que estaba siempre en las fiestas patronales, que participaba con la gente y que nunca perdió el contacto de la gente, a pesar de que incluso llegó a la política, porque si no me mal recuerdo fue regidor o algunos puestos de estos él llegó a ocupar. Pero fíjate que inclusive el marchante no solamente es el que mercadea, ajá, refiriéndose al que ofrece, ¿no? También el que demanda. Compra. ¿No? Por eso dicen marchantita, claro. ¿no? Y es un término que se ha popularizado. Y yo recuerdo de una marchante ajá, maravillosa, que, hombre, cómo se le extraña, porque ella hubiera puesto mucho orden a todo el desorden que en estos momentos padece Oaxaca en esa zona. Doña Genoveva claro, Medina de Mar, claro, que llegó de ser una vendedora de ropa en el mercado del centro hasta ser senadora por la República. claro. Una mujer verdaderamente de refajos fuertes y firmes, inclusive también muy apegada a sus tradiciones, y incluso no le daba vergüenza llevar tenates y tenates y tenantes allá a la capital del país, en donde iba con los políticos y les obsequiaba el quesillo, los chapulines, el pan de muerto, el pan de yema, las pelonas, no sé, algunos otros productos muy de Oaxaca, y se abrió cancha por todos lados. Era una mujer que incluso también era brava y que no solamente ponía orden, era una lideresa auténtica, sino que también, y esto hay que reconocerlo, era muy humana, profundamente humana, y lo demostró en dos aspectos: la sencillez, en donde es la única persona que yo recuerde
que agarró un penacho y se lo colocó a Juan Pablo II en la cabeza. Con inocencia Con total. una inocencia ¿no? total, y el otro lo aceptó gustoso, como era ese señor tan importante. Sí. Pero también fue una persona que le gustó mucho promover el folclore, las chinas oaxaqueñas, y entonces a ella se le debe inclusive la vestimenta actual de lo que es la presentación del jarabe del Valle con las chinas oaxaqueñas, y fue de una influencia definitiva a tal grado que llegó hasta la costa esa influencia en lo que a la falda se refiere. Claro. Pues tú sabes más de eso que yo. No, que voy a saber más que usted, licenciado, por supuesto que no, pero sí hay que destacar que ese grupo de chinas oaxaqueñas de doña Genoveva Medina le hace homenaje y su nombre ahora es recordado, y las nuevas generaciones seguramente cuando uno dice Genoveva Medina lo asocian con este grupo de las chinas oaxaqueñas, pero no debemos olvidar esta otra faceta que usted menciona como un personaje del mercado que igual que nunca perdió contacto con su gente y que fue a México y aprovechó el puesto público que ella tuvo, el encargo público, para trabajar por su gente. Sí. ¿No? Y eso yo creo que eso se extraña en la actualidad. Pero si somos justos, no habría que ver a otra persona que también en el mercado fue una gran marchanta. Una gran mujer. Una gran mujer, sí. Que inclusive sus nietos o sus bisnietos sí. Ya lo trabajan siguiendo la tradición, pues que ella había heredado de una tal horchatera María. Sí. Pero que era precisamente Doña Casilda, que también fue una mujer bragada, humana, profundamente humana y sentimental. Y muy querida por la gente, porque también fue generosa. Por ejemplo, a doña Casilda la recuerdan y se le recuerda siempre en las crónicas de los estudiantes del antiguo Instituto de Ciencias y Artes, cuando ella llegaba con su agua y les ofrecía, y cuando te veía llegar estudiante o joven y te obsequiaba el vaso de agua, no te lo cobraba, o sus cumplimientos en las fiestas patronales allá en Guayapan o en el centro de la ciudad, y costumbres que sus nietas siguen manteniendo. También es así que cuando estuvimos ahí en la Casa de la Cultura, tú estuviste, sí. Sobeida, que está aquí con nosotros, también estuvo, y un servidor que tituló ahí pues algún periodo de 7 años más o menos, que yo recuerdo siempre doña Casilda, a través de sus nietas, nos llevaban agua a la Casa de la Cultura. Para el Viernes de Dolores. O sea, también porque para ellas era un cumplimiento y un acuerdo que habían sostenido con doña Arcelia Yáñez, que ella había sido la que promovió y que insistió que en la Casa de la Cultura se pusiera este altar de Viernes de Dolores junto con el maestro, un maestro maravilloso de la Casa de la Cultura, que era el que se encargaba de hacer todo el altar. Que tomaba el papel de China y hacía verdaderamente picados maravillosos. Creo que todavía está por ahí, no lo sé, pero que yo conservo algunos de esos picados que él me obsequió y que realmente son maravillosos. Sí. Oye, pero yo creo que no podemos despedir este programa sin ver también la parte no tan positiva como lo que hemos estado mencionando, porque lamentablemente en la introducción de los productos que vienen de otros lugares, pues se ha convertido parte del río Atoyac en un verdadero, ¿cómo llamarle sin ofender? ¿Basurero? Sí. Porque se tira de todo, se convierte verdaderamente en una zona de tirar el desperdicio y es sucio. Qué lástima, ¿no? Qué lástima porque lamentablemente pues eso pega muy fuerte a lo que es la tradición y lo que se está convirtiendo ya en una tradición, aprender a vivir dentro de lo que no es precisamente la condición de higiene más saludable, más importante. Claro, o lo que se puede convertir en una resignación, ¿no? Aceptar que ya el río Atoyac murió y que quedó solo consignado en la historia o en las crónicas, y aceptar que ahí contarle a nuestros hijos que ahí pasaba un río, que a veces bajaba el agua y que ahora lo convertimos en eso, en un tiradero de basura en algunas zonas y en un lugar totalmente descuidado en otras zonas,
y eso yo creo que como generación pues nos va a marcar, así como como estamos refiriendo con tanto orgullo y con tanto cariño a estos personajes que nacieron del mercado, de los mercados de Oaxaca, así también estaremos hablando de nuestra generación y estarán hablando de nuestra generación porque no tuvimos la solución, porque no supimos qué hacer con nuestros ríos y en concreto aquí pues con el río Atoyac. Bueno, mira, hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, la zona del centro histórico de Oaxaca, que en época anterior a la administración de Chucho Martínez Álvarez como presidente municipal, cosa que fue un punto a su favor que le valió posteriormente el poder llegar hasta ser gobernador del estado, pues que 42 manzanas estaban ocupadas por todos los vendedores, anárquicamente ocupadas, y él precisamente los metió en la zona de la central de abasto. Eso hay que reconocérselo a Chucho, que fue un esfuerzo muy grande y muy importante. Pero también no podríamos dejar, ya en esta última parte, de mencionar que don Benito Juárez, siendo secretario de gobierno del general Antonio de León, desde la Casa de los Gobernadores, como que se llamó, pues a lo que sobre Avenida Independencia estaba, admiraban la plazuela de Cántaros otra vez, y que le daban un mal aspecto, no solamente porque los cántaros ocupaban prácticamente lo que es la Alameda actualmente, sino simplemente porque había mucha basura. Y entonces don Benito Juárez fue el que propuso que se hiciera un parque inglés ahí y que se sembraran árboles y que se quitara la plazuela de Cántaros para darle presencia a la ciudad de Oaxaca en su centro histórico. Eso poca gente lo sabe, ¿no? Claro, y poca gente lo sabe y por eso se nos puede parecer que cada que cae uno de estos laureles o cada que estamos viendo que se están plagando y no hacemos nada, pues pensamos que es el ciclo de vida, ¿no? Con el debate que hubo con el último laurel que cayó, había quien decía, pues que los seres vivos mueren y este ya se murió. Sí, pero tampoco, volvemos a lo del río, tampoco hicimos nada por mantenerlos en pie. Antes, hace 100 años, la expectativa de vida del ser humano era, cuando mucho, de 55 años. Sí. Ahorita llega a los 90 años prácticamente. Bueno, no 74 tanto. Y 74, pero sí. Es un promedio. Es un promedio, o sea que sí. Una gente de 90 años estamos viéndola luego. Gente de 80 años, mírenme a mí, yo tengo 80 años. Mire, la reina se murió de 96. Yo no soy rey, pero espero llegar pero ahí más voy allá. en ese camino. Bueno, ya acabamos. Ya acabamos, licenciado, y bueno, pues seguramente que les gustó y nosotros disfrutamos muchísimo de hablar de los mercados y ahí está nuestra recomendación, vaya usted y consuma en nuestros mercados. ¿Y por qué hablaba de la expectativa de vida? Porque ahora tenemos una serie de medicamentos que nos permiten combatir enfermedades y vivir más. Yo creo que lo mismo le pasó a los árboles, pero no se los dieron, no les dieron sus medicamentos para preservarlos más allá de los 100 años que vive en promedio un laurel de la India o un fresno. Así es, y habría que haber buscado alternativas, pero bueno, ya terminamos por hoy nuestro programa de A Contragolpe. No olvide usted aprovechar la preventa de Oaxaca Espacios Culturales, todavía está abierta esta semana, y pueden ustedes asistir o mandarnos un mensaje y con mucho gusto les vamos a dar la información porque es un libro que ustedes tendrían que tener en su biblioteca oaxaqueña. Y no nos resta más que agradecer a La Mexicana que nos permitió transmitir este espacio. Gracias también a Eder San Germán en la edición, a Soledad Alvarado Juárez en la agenda cultural y a Sobeida Toledo en el manejo de nuestras redes sociales. Gracias a ustedes por el favor de su atención en cualquiera de los espacios donde nos estemos encontrando. No olvide que la semana empieza en domingo. Y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperemos que el próximo domingo estén con nosotros para llevar a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.